bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Este lunes contamos con Alex Arteaga, quien es un estudiante de segundo año de ingeniería de software y también un interesado en el mundo de, bueno, el desarrollo tecnológico y en particular el desarrollo en la blockchain y contratos inteligentes. Entonces, bueno, pues le quería al canal para que nos hable un poco de estos mecanismos, de esta tecnología, proyectos en los que estoy trabajando y un poco de lo que quiera contarnos. Así que, Alex, la primera pregunta es, ¿por qué te interesa este mundillo? ¿Qué es lo que te llamó de él? Claro, bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme al podcast. Siempre es un placer, Eduardo. Y bueno, o sea, básicamente me comencé a introducir en el mundo hace cosa de año y medio, tampoco hace tanto tiempo. Y fue prácticamente, bueno, fue principalmente la razón de que notaba un interés bastante grande en el mundo tecnológico, principalmente pues por mi padre. Y también tenía los intereses en el momento de lo que son las propias finanzas, la propia economía y la propia libertad individual. Entonces, básicamente pues, era una orientación bastante clara que me acabará moviendo en unos aspectos y revoluciones tecnológicas que está viendo ahora mismo, que es el mundo de la blockchain y lo que son las propias bases de datos descentralizadas, que ya comentaremos ahora más adelante todas las implicaciones sociales y económicas que tiene para el propio individuo. ¿Pero por qué crees que este interés en la economía, en la libertad individual y la tecnología te va a llevar a interés en la blockchain? O sea, ¿cómo esta tecnología anuda estos tres puntos? Em, bueno, o sea, o sea, podríamos extendernos muchos, pero rápidamente, eh, la principal razón por la que ayuda al individuo es la propia criptografía. Es uno de los pocos primitivos del mundo que permite al propio individuo, pues, poderse defender hasta de poderes económicos y culturales y sociológicos grandísimos como es el propio Estado. Y luego el hecho de que haya pues una base de datos, de que tenga una verdad única y, y, y común, como es la propia blockchain, permite de que ni nadie te pueda mover ni decir qué quieres hacer pues, con tu propio dinero. Entonces, estas son las sus principales razones por las que yo al menos quería contribuir, tener esa parte de filantropía dentro de mi propio razón profesional y que tuviera esa motivación como pues para estudiarlo y pues despertarme cada día sabiendo que estoy haciendo el bien y no estoy haciendo un trabajo más. Bueno, te iba a preguntar, filantropía, bueno, a medias, ¿no? Porque sí que buscas que sea parte de tu desarrollo profesional, o sea, que Ujú, entiendo que digas, bueno, dentro de lo que tengo que trabajar, pues algo que me llene, eso sí, pero al final, si ujú, hay que salvar a la gente, o si hay que salvar el mundo, si hay que darle más libertad a la gente, hay que hacerlo a cambio de una renta, ¿no? O sea, valdría hacerlo a cambio de cierto beneficio. Eh, ujú. no sé. Y esa tecnología, decías, base de datos descentralizada. Eh, entonces, la blockchain es una base de datos descentralizada. ¿Qué supone eso y qué es una base de datos centralizada? O sea, ¿qué sería lo opuesto a la blockchain? Sí, igual esto más fallo mío, o sea, el reducirlo a una base de datos descentralizada es dejarlo, o sea, sacarle toda la magia que realmente tiene. Yo creo de que es no únicamente la base de datos, sino más en la parte de finanzas, hasta un libro de cuentas y no simplemente con que sea descentralizado. Aquí entraríamos más dentro de la parte técnica, pero de que pueda tener un estado común, Ujú. de que moviendo muchísimos datos descentralizadamente a la misma vez. Que eso es algo que es una tecnología que anteriormente Bitcoin no era posible. Entonces, pues, pa- ¿cuál era la pregunta? Perdón. No, no, me refiero a Continuaba. Sí. Ujú. hablando de bases de datos, ¿cuál sí que sería una base de datos centralizada? Para entender mejor qué es Bitcoin, pues Claro. preguntar un poco qué es lo que no es. Claro, o sea, una base de datos centralizada sería lo que pues, estamos interactuando ahora mismo en esta propia llamada. Hay un servidor que está en la propia nube, que al final la nube es un ordenador de otra compañía, y ahí se está guardando pues, toda esta reunión y están interactuando pues, todas las peticiones. Eso sería es una base de datos de que únicamente una persona tiene control total sobre ella, que es la empresa. En cambio, en una base de datos descentralizada, cualquier persona, para entendernos, es el superusuario. Puede hacer cualquier tipo de mutación dentro de su propio poderío económico
y sí, básicamente eso, dentro de una razón, pues, económica puedo hacerlo. Son plataformas, a ver si lo he entendido bien, que no controla necesariamente el creador de la plataforma o el dueño de la plataforma, ¿no? O Ujú. o Todo el o mundo tiene, sí, todo el mundo tiene las mismas, poderío de mutación de ¿y esa qué propia base de qué datos. incentivo puede tener alguien para desarrollar esa plataforma? El personal, bueno, actualmente, pues eso sería o sea, comenzando pues con la historia de las blockchains, estuvo pues primero Bitcoin, de Ujú, que la propia persona pues era más por razones filantrópicas, ujú, de que se puede ver, pues por ejemplo, de que Satoshi Nakamoto lo hacía más por una razón, pues más de experimentar y ver de que se pudiera conseguir tal cosa, ya que viene de una línea filosófica muy antigua, que es la de los cyberpunks, y todo eso. Pero luego sí que ha habido otras redes que sí que pues, le da al propio creador pues, un incentivo económico, y es de que parte de la alocación de capital inicial la tenga el propio creador, de lo que sean esos tokens de esa propia base de datos descentralizada, que, me repito, o sea, no es como la única manera en la que definiría este tipo de tecnología, pero para entendernos, pues por ahora está bien. Entonces sería eso, la respuesta sería tener al principio pues esa posición de first mover, de tener pues parte de la cantidad del activo en circulación. ujú, ujú. Entiendo, entiendo. Y nombrabas a Bitcoin como la primera blockchain. Sí. Eh, mm, nos puedes hablar un poco de Bitcoin? ¿Qué es exactamente Bitcoin? ¿Cómo ves tú desde el lado más tecnológico Bitcoin? Porque bueno, igual aquí hemos hablado varias veces de Bitcoin en el canal. Yo hablo con frecuencia de Bitcoin en el canal, sobre todo el lado Sí. más económico, ¿no? Aunque Ujú, cuando hablas del lado económico también tienes que mencionar el lado tecnológico porque ujú. hay tecnología, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinión te merece Bitcoin? Sí, Bitcoin, la parte más técnica es lo que es una red de nodos, de que la mayor innovación de que hubo es de que tiene una teoría de juegos. Y esa Ujú, propia teoría de juegos se consigue mediante el consenso de la prueba de trabajo. Al final lo que busca la prueba de trabajo es de que haya una honestidad dentro de esa propia red, de que haya una teoría de juegos de que eso, de que incentive la honestidad y de que si no lo es, sería un perjuicio de recursos. Entonces, algo de que, de hecho, no es tan de conocimiento común. El propio token de Bitcoin, o sea, lo que entendemos como BTC, el propio Bitcoin, es un byproduct de esta propiedad de juegos. O sea, lo que se necesita para que haya esa propia seguridad de la red es de que por hacer ese trabajo se te recompense en un activo de que sea real, cuantificable y que tenga un sentido económico, ya que si no es imposible. O sea, hay un problema de cálculo económico, sino para calcular la propia seguridad de esa red. Entonces, eso es lo que es Bitcoin. ujú. Y como activo, ¿qué opinión te merece? Sobre todo como activo monetario, ¿crees que le ves Ujú. futuro a Bitcoin? Como activo real le veo mucho futuro. Y de hecho, la comparación más honesta, para que también podamos ver qué es lo más interesante que tiene Bitcoin de subsiguientes blockchains, que también ha habido, qué es lo que diferencia a Bitcoin de cualquier otra, es el hecho de ser un first mover, el ser el primero de que lanzó, y de hecho el segundo que ya le sucedió una vez de que se dio cuenta del potencial de que realmente tenía fue 6 años más tarde, en 2014. Lo que o sea, la gracia de Bitcoin es de que al ser, al haberse lanzado en un momento de que no había tanto interés en ello, hubo una distribución de la propia circulación de este activo pues mucho más descentralizada y de que no hubieron grandes actores que pudieran acaparar gran parte de ese capital. Luego, otra parte beneficiaria que es o sea, bueno, que, que eso mismo que he comentado antes es algo que Ethereum no tiene tanto, algo que no se sabe tanto de Ethereum, sobre todo la gente de que la defiende como si pudiera ser un rival en tema de conseguir ese premio monetario respecto a Bitcoin, es de que el 20-30% inicialmente se distribuyó en una pre-sale, que de hecho el activo para comprar ese Ethereum en esa pre-sale era el propio Bitcoin, y también un 10% o así la propia fundación, la empresa non-profit de que creó Ethereum. Entonces, eso, el primer punto es la propia la distribución, de que fue mucho más justa. Luego, la segunda, el hecho de que no tenga un creador. Es algo de que la hace mucho más potente y más difícil de centralizar.
la analogía que estoy haciendo respecto a Ethereum, es que tiene Vitalik, que Vitalik, aunque por ahora haya hecho un buen trabajo, en 2016, algo no tan conocido, es de que hubo el ataque a una organización que fue un hackeo de que se perdió en su momento el equivalente a 60 millones, que no era tanto, pero la red no era tan grande y eso lo que hizo, bueno, hicieron un hard fork para revertir todos esos bloques para que ese hackeo no hubiera habido. Entonces, se ve de que esa cúpula pues tiene bastante control sobre la propia opinión de todos los validadores y la gente que forma la seguridad de esa red, cosa que Bitcoin lo hace también superior. Y luego podemos entrar, aunque igual me voy un poco, tú me dices cuando me paro, es de que, sí, de que la parte del proof of work en el respecto al proof of stake tiene unos beneficios mucho mayores. Al final lo que es proof of work, para quien no lo sepa, es poder ejecutar bueno, y validar la construcción de un bloque, que un bloque es un conjunto de transacciones dentro de esa propia base de datos descentralizada que o sea, sí, a ver, me perdí un momento. Sí, era. Sí, bueno, sí, el beneficio del Proof of Work es eso, de que no hace falta de lo que tiene Proof of Stake, que es tener una agrupación en cuanto a el supply mayor del 51% total para hacer esa validación de bloques. Un problema que puede tener en el futuro Ethereum es que con los ETFs haya BlackRock y otros asset managers puedan conseguir suficientemente supply como para poder tener un control real sobre esa propia red. Eso es algo que en Bitcoin no pasa y tiene pues esa protección geográfica y, y también pues en cuanto a assets más de hardware, más cuantificables y más difícil de reunir, sobre todo pues de una manera eh, pues descentralizada que el propio Bitcoin. Entonces son esas tres principales razones por las que Bitcoin tiene, yo creo que le veo mucho futuro como activo real y que no tiene competición, o al menos así fácilmente, respecto a otros comparables en criptomonedas y luego pues también en cuanto a otros activos reales, pues como puede ser el oro. Ujú, ¿Y qué opinas de los que dicen, bueno, decimos, porque esto es algo que también lo digo, que lo importante ujú, es Bitcoin, no la blockchain? Es decir, lo importante, lo revolucionario es la tecnología que lleva Bitcoin, no tanto la tecnología de blockchain. ¿Estoy equivocado y la tecnología de blockchain sí que es algo revolucionario? Porque yo también lo veo eso como una base de datos descentralizada, no lo veo una tecnología ujú. revolucionaria. Sí cuando lo juntas con las propiedades y con el resto de funciones que tiene Ujú. Bitcoin. Eh, ¿Me equivoco aquí? ¿Hay algo que no estoy viendo? ¿O sí, efectivamente, lo interesante es Bitcoin y la blockchain de Bitcoin es lo interesante y es donde se tiene que trabajar? La blockchain de Bitcoin no es tan interesante desde la perspectiva técnica ni tampoco en cuanto a las utilidades que tiene, pero en cambio el token sí que lo es mucho, en eso tienes toda la razón. Pero también hay que ir con cuidado en decir que las blockchains no son tan importantes, porque yo creo que la segunda mayor innovación tecnológica de que llevan las blockchains dentro del mundo más de la economía y las finanzas es lo que se llaman las finanzas descentralizadas, que al Ujú, final es el permitir bueno, antes de eso, voy a contar lo que son las finanzas descentralizadas. Al final, las finanzas descentralizadas son una cuestión de programas que salen sobre la propia red Ethereum. La red Ethereum también mantiene un consenso, como la red de Bitcoin, pero tiene el beneficio tecnológico añadido de que hay una plataforma que es donde puedes construir con código pues cualquier tipo de programa inteligente, que realmente es eso, es un programa. No es que tenga nada inteligente así o sea, intrínsecamente, pero bueno, o sea, lo que permite las finanzas descentralizadas, que al final son aplicaciones que están en esa capa de desarrollo, es permitir de que cualquier usuario, sin ningún tipo de que nadie pues, le pueda restringir, poder pues, tener todo tipo de productos o sea, y derivados financieros y acceder a pues mercados de capitales, exchange descentralizados, poder pedir préstamos, también hacer operaciones sobre futuros o hasta ahora se está comenzando a ver pues lo que son los activos reales tokenizados, como pueden ser fracciones de inmuebles y todo eso. Y tal como lo veo yo es la posibilidad de tener un mundo financiero sin ningún tipo de intermediario. Y eso es algo de que en Bitcoin, en la propia
base pues, en su propia infraestructura no es posible, porque no hay ese tipo de programabilidad. Y sí, o sea, hablar de eso, de las finanzas descentralizadas, de que es esa segunda innovación que yo creo de que hasta tiene más potencial de a largo plazo ser superior al propio Bitcoin como activo real. Ujú. Aquí me surgen 2 preguntas. La primera es, Bitcoin no tiene esa programabilidad en su blockchain y no la puede llegar a tener, es decir, no existe, porque existe hay ciertas formas de cambiar el código, de alterarlo. Si a la gente le ve la utilidad, ¿no crees que es posible, esta modificación de las propiedades de la blockchain? En Bitcoin es posible, pero la gran consenso, y el mío también, es de que no es algo de que debería hacerse. Sobre todo porque crearía mucho más complejidad en la propia cadena de bloques, aumentaría mucho los costes de transacción de Bitcoin y lo haría menos descentralizado. El hecho de que, o sea, la razón por la que lo haría menos descentralizado es de que habría más tamaño por cada transacción. Se necesitaría, pues, de que los propios nodos eh, pues fueran computacionalmente más potentes y eso no permite que cualquier usuario, yo o tú o un minero en África, por ejemplo, pues pueda gastar más dinero como para mantener ese nodo validador y eso al final crea unos problemas centralizadores más grandes, que tampoco hace falta al final. Aquí también se aplica dentro del mundo de las blockchains la distribución y especialización del trabajo. Luego, la segunda razón es de que pueda permitir activos tokenizados en la propia blockchain es algo peligroso. Y esas son las razones por las que también, y casi nada conocida, sobre todo entre la gente más en cripto y en Ethereum, que es un vector de ataque grande. Al final, hay lo que se llama las stablecoins, que son monedas o sea, son monedas de que por una entidad externa están, pues, están correlacionadas pues, con un dólar en una cuenta del banco. Si hubiera una necesidad de hacer un hard fork, que al final es mover y hacer un cambio de iteración de la blockchain, esos tipos de bancos y ese tipo de empresas tendrían mucho poder en elegir qué tipo de hard fork, o sea, qué tipo de iteración dicen de ellos que eh, pues tiene que continuar siendo esa y vaquearla, ya que, por ejemplo, es lo que pasó hace poco cuando Ethereum pasó de Proof of Work a Proof of Stake. Continuó la Ethereum Classic, que es la de Proof of Work, y también la Ethereum Proof of Stake, pero Tether o USDC, Circle y todos estos tipos de compañías hasta obligadas por el gobierno estadounidense, podría haber dicho de que no, estás obligado únicamente dar tu contraparte de ese tipo de stablecoins en esa red y no en otra. Y eso causa una centralización muy grande de que eso en Ethereum pasa y no hay otra manera de poderlo evitar, pero en Bitcoin no pasa. Entonces, yo creo que Bitcoin, cuanto más simple y se adhiera pues, a su propio token, mejor. Aunque sí que ahora ahí comienzan a haber iniciativas de construir pues, capas por encima de que pues, puedan permitir ese tipo de bases programables y cada vez pues hay más avances de esa parte. Lo único es de que muy seguramente haría falta un hard fork y habría que ver la comunidad al final que prefiere elegir si la que pueda permitir esa programabilidad o la que no. Yo no lo veo necesario. Entiendo, entiendo. Ujú. Y mi otra pregunta, sobre la distinción entre, bueno, por que Bitcoin, mm, bueno, sobre esto, es las finanzas descentralizadas, dicen que se hacen en la red de Ether. Yo te preguntaba sobre la posibilidad de hacerlo con Bitcoin, porque por un motivo. Uno, bueno, sobre todo si se puede hacer, y también, o sea, si técnicamente se puede hacer, que dices que sí, aunque no es probable, pero también lo que yo no termino de entender es por qué la gente querría tener los smart contracts y todo eso en una red donde no tiene su dinero. O sea, si al final la gente parece que la que está ganando, la que es más probable que termine siendo un dinero o por lo menos un depósito de valor, un medio de intercambio, ya veremos en qué termina, ¿no? Pero parece ser que la que tiene más demanda monetaria es Bitcoin, porque la gente haría sus finanzas en otra moneda distinta, en otra red, para luego tener que cambiar esas monedas por otras. Ujú.
Sí, es una pregunta totalmente válida. De hecho, hay libros, hay un autor que se llama Alan Farrington, de que tiene un libro que se llamado Only Strong Survive, que dice eso, de que al final como la gran mayoría de gente tendría su propio dinero en redes como Bitcoin, que hay pues una gran fricción en tener que mover ese dinero pues a otra red y de que lo más seguro es que en el largo plazo, aunque más lentamente, pero también robustamente, saquen construyendo esas finanzas descentralizadas en Bitcoin. Pero, o sea, actualmente en el corto plazo lo que se está viendo es de que con todos estos tipos de activos reales y también de que Ethereum cada vez está escalando más sin tener que comprometer tanto la descentralización, está permitiendo pues eso, de que por cada transacción pueda haber pues muchos más espacio pues para que hayan esos tipos de programas de que estén pues, hosteados en esa propia red hay muchas más facilidades como para que este tipo de innovación actualmente se dé. Y, y otra razón también es de que, pues eso, o sea, sí que hay un lenguaje de programación en Bitcoin, pero es súper limitado. No es Turing completo, o sea, no se puede hacer prácticamente nada. Y en cambio en Ethereum sí. Y en Ethereum, o sea, yo no compro tanto la tesis de que al final acabaría pasando en Bitcoin porque es un dinero más real. Yo comparto más la tesis de que Bitcoin al final será una reserva de valor, de que no prácticamente la gente no hará transacciones en ella misma, sino que estar abstraído el hecho de poder permitir con sistemas de mensajería, pues con oráculos, que hay una compañía que se llama Chilling que también lo permitiría, y en lo que son los puentes entre redes, que son tecnológicamente posibles, el poder mover ese Bitcoin a esa otra red y ahí poder hacer pues cualquier actividad financiera. Y ya que también es un entorno de que es mucho más libre, tal como he contado, ya actualmente hay muchísima más innovación y muchos más programas ya hechos. De que igual en Ethereum, aunque de repente hubiera una capa de programabilidad, se tardaría años y años en llegar al estado actual que tiene Ethereum. Y digo Ethereum que también hay otras redes que permiten pues, esos tipos de programas, pero la gran mayoría suelen ser copias de Ethereum, no tienen innovaciones suficientes y se lo hacen a costa de descentralizarlas. Y eso es algo pues que no creo que sea un trade-off para nadie interesante. No sé si estarás de acuerdo conmigo, sí que es verdad que hace ya tiempo que me metí en el mundo de las finanzas descentralizadas, pues que hace tiempo que fue cuando lo miré, ahora no sé cómo estará, igual ha avanzado bastante. Pero ¿no te parece que Lux, la experiencia de usuario no es muy amistoso todavía? ¿No te parece que igual es una señal de que todavía es pronto, ¿no? Y que todavía hay mucho que Pronto, desarrollar, sí. pero igual ya se ha mejorado, pero yo es que cuando hablamos de todo esto, pienso en la persona, bueno, pues la persona media teniendo que hacer las finanzas descentralizadas por aquí y por allá, y lo veo todavía un poco complicado o no muy amistoso, no sé tú qué opinarás. Totalmente, pero tal como dices, estamos bastante earlys, pero están comenzando a haber muchísimas innovaciones y mejores experiencia de usuarios. La más clara es el hecho de que tú únicamente entrando en una página web pues, con tu propio Gmail, o sea, tu contraseña o hasta con tus biométricos, porque esto es la propuesta de valor de WorldCoin, que tanto hemos oído hablar estos últimos días. Por ejemplo, rápidamente, WorldCoin lo que quiere es puedes tener una cuenta en la blockchain, específicamente en Optimism, que es una capa por encima de Ethereum, de que aunque pierdas tu propia contraseña o tu propia cuenta de correo, con tus propios biométricos siempre vayas a poder acceder a esa cuenta. Entonces, eso es una mejor experiencia de usuario grande, pero las más fáciles sin esa fricción, como la que tiene WorldCoin inicial, es pues eso, que con tu propia cuenta de Gmail te registres y por debajo las propias aplicaciones pues te permitan interactuar con una cuenta que está ligada a tu propio Gmail, de que clave privada es derivada de tu propia contraseña y de que es criptográficamente seguro y puedes con un clic simple a bajo nivel sin que se te tenga que abrir ninguna extensión ni ningún MetaMask ni ninguna wallet pues poder estar ahí interactuando y eso es pues eso una nueva experiencia de usuario y con bastantes más alternativas que también van a poder permitir eso, que lo están haciendo pues mucho más fácil. Y, y otro tema también interesante es de que, de hecho, en una empresa en la que, de hecho, comenzaré a trabajar el propio mañana mismo, el lunes,
te va a permitir, pues eso, o sea, poder como a nivel tecnológico agrupar muchas transacciones, poder hacer de que sea la propia plataforma la que te pague a ti los costes de comisión del gas por permitir tu transacción, que eso, pues, dentro de un negocio tendría sentido dentro de su CAC, el Customer Acquisition Cost. Y bueno, sí, o sea, están habiendo muchas mejoras como para que no va falta para nada darte cuenta de que estás interactuando con una blockchain, que es lo que debería ser. O sea, nadie te dice que cuando estás en una página web, pues tienes que hacer interacciones con SQL o con MongoDB. Entonces, eh, sí. No, no, iba a decir, por si alguien está especialmente interesado en tu vida privada, que sepa que esto, bueno, se publicará el lunes siguiente, o sea, que fue el lunes anterior cuando Vale. Alex empezó a trabajar, así que si alguien le quiere escribir, darle la enhorabuena y felicitarle por ello, puede hacer lo que ya lo habrá hecho. Ujú, A ver si estás conmigo un poco con la evolución inicial, ¿no? Con el ujú, nacimiento de las nuevas tecnologías. Y es que a mí me da la sensación que pasó con el Internet, pasó y está pasando, sí, con Bitcoin y también con el block, o sea, con DeFi, que un poco al principio, cuando nace una nueva tecnología, esa nueva tecnología es sobre todo para, uno, los más arriesgados y dos, los expertos técnicos en la materia. Entonces, un poco cuando se hable, cuando se desarrolla, son plataformas para esta gente. Y ya cuando, entonces tú no tienes un incentivo de hacer la plataforma amistosa para el usuario, ni los términos, ni nada de eso, porque tú lo que quieres es demostrarle a tus similares, ¿no? A tus colegas, que sabes de lo que hablas, entiendes el lenguaje, sabes desarrollar y eso. Y es luego ya cuando va ganando tracción, cuando la gente lo empieza a escuchar, que ya se mete más los empresarios, dicen, oye, mira, si lo he entendido bien, esto que están haciendo aquí los técnicos tiene esta utilidad y creo que lo puedo empacar de esta manera y creo que lo puedo vender así. Y es ahí ya cuando empieza a ganar esa experiencia de usuario, esa manera de acercarlo sí, a las masas, al resto de personas. No sé si estás de acuerdo con Internet. Si ves pues, los primeros desarrollos de Internet, yo me acuerdo que había una competencia en que si páginas webs o ese hipertexto vinculado, se me ha olvidado el nombre, que lo tenías todo en una página web, o sea, en el mismo scroll, ¿no? Ibas bajando y lo tenías todo, ibas dándole y te aparecía a un lado. Bueno, distintos modelos, ¿no? Que al principio nadie piensa, oye, pero es que lo lógico, lo más amistoso para el usuario es esto, y es porque al principio, pues, quien está son, por un lado, de los que luego quiero hablar, la gente más arriesgada, un poco los locos, y también los que más saben de la materia o los más interesados en la tecnología. Sí, totalmente. O sea, de hecho, me hacía gracia porque es lo que yo he vivido mismo. O sea, los técnicos siempre, pues, sacándose o sea, bueno, el nivel técnico y queriendo demostrar eso. Y al final, siempre la gente, pues, con más visión de producto y más de negocio que ve los primitivos nuevos que permite este tipo de innovaciones y los quiere mover al mundo tecnológico. ¿Dónde estás Y ahí? rápida, ¿eh? ¿Dónde estás ahí? ¿Eres Yo, que no se lo yo, quiere de hecho, aceptar al resto sí. o no? Yo estoy bastante transversal en ese mundo. O sea, un ejemplo claro es de que, bueno, yo estuve trabajando en prácticas de mi universidad 8 meses en Track Labs, que es la compañía de consultora tecnológica y también es Venture Studio, o sea, crea empresas dentro de esa misma, que de hecho la conoceréis los que seguís a Víctor, a Wall Street Wolverine o a Carlos Adams, que tienen un equipo de ingenieros muy, muy bueno. Y, son muy crack, pues eso, ahí mismo dentro, pues ya comenzamos a desarrollar tecnologías que hacía eso, que tenía esa visión de producto y hacían, pues tenían unas innovaciones de que, aunque no fueran tan revolucionarias o al menos tan difíciles de poder ver, como sí que teníamos esa visión de producto, de lo importante del usuario y eso, pues pues que tenía tracción de mercado y que no es tan complicado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo estaría bastante intermedio. Soy bastante pragmático en ambas partes. Y de hecho, con un proyecto que estoy haciendo en paralelo con dos compañeros y también tenemos un advisor que tiene más de 15 años de experiencia en producto, que bastante crack, ha vendido su empresa hasta VIP y Alibaba y otras empresas grandes, que al final lo que permite es, o sea, a nivel técnicamente no es tan complicado, pero hacer un vehículo de inversiones para que cualquier pues, trader cuantitativo pueda lanzar, pues eso, su propio vehículo de inversión con su estrategia y todo eso automatizado, pero no tiene riesgo de contrapartida, porque por el propio código es imposible de que ese dinero pues, salga de la propia propiedad de
el usuario en primer caso. Entonces, es algo que también, como te decía, así los beneficios de las finanzas descentralizadas, de que son como trozos de Lego, de que puedes irlo conectando de diferentes protocolos a otro protocolo, y al final lo que yo visiono que va a tener el futuro será una pedazo estructura global con gran parte de los activos tokenizados de securities, commodities, activos reales, real estate, de que estará todo interconectado en diferentes protocolos, pues de préstamos, con clearing houses, exchanges centralizados, que va a poder permitir pues una eficiencia gigantesca en el mundo de todo lo que es el capital. Al final, hace un momento estaba escuchando una entrevista en el que pues, era de la DTCC, que para quien no lo sepa es la clearing house de Estados Unidos, que mueve quadrillions de valor y lo setlea, de que usando blockchain, todo este tipo de activos de colateral, de que su propio interés devengado al cabo de pocas horas de más, pueda causar las pérdidas pues, de cientos de millones. Y al estar todo automatizado y de que sea también verificable por cualquier persona, va a poder permitir de que hayan también estudios macroeconómicos y de análisis que puedas ver, o sea, con algoritmos suficientemente potentes, el estado real de la economía y la salud que tiene, hasta qué punto está over leverage sobre sí misma. Y yo creo que el futuro de los estudios económicos y al final lo que habría permitido a Barry o a cualquier otra persona ver lo que vio Barry en el 2008, poderlo ver únicamente pues con un con un, pues eso, con un estudio cuantitativo y macroeconómico sobre esa propia pues, blockchain, que es una de las mayores pues, innovaciones que también lleva esto, el poder verificar las cuentas de cualquier persona ¿Qué cámara de y entidad. compensación has dicho que era? Ujú. ¿Qué, ¿Qué, perdón? qué cámara de compensación has dicho que era? ¿Qué clearinghouse? Em, eh, no entiendo la pregunta. No, no has dicho Sobre que sí. no has dicho que estaba una, o sea, una cámara de compensación, si no, a ver si no lo he entendido a ver Ujú. si lo he entendido mal. Una cámara de compensación en Estados Unidos que hace todo esto y que va a empezar a hacer estos informes ayudándose de blockchain. Bueno, hay pruebas de conceptos con Chainlink Ah, y también, de hecho, también del Swift, pero eso es una clearing house, o sea, pero lo que al final, la BTCC, vale, eso era la pregunta. sí. Ujú, ujú. Vale, aunque no me ha quedado claro qué cámara de compensación era. Vale, y justo, mira, pues me viene muy bien esto que comentabas de estudios macroeconómicos y tal, porque mi siguiente pregunta era, la gente que estáis en este mundillo, sobre todo del lado tecnológico, ¿os Ujú. interesáis especialmente por la economía? ¿Leéis sobre teoría monetaria? ¿Os interesa cosas como la banca libre, cosas como los modelos de crecimiento, todo esto? ¿O eso os da igual? Porque al final, bueno, estáis pensando en Ujú. desarrollar dinero, desarrollar sus monetarios, desarrollar cosas, bueno, muy ligadas a la economía, ¿no? Y tanto. Entonces, mi pregunta es, ¿sabéis algo? ¿No? ¿Cuál es el espíritu general? ¿Qué ambiente respiras? ¿Crees que a la gente le interesa? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Espíritu general es muy técnico y de ese tipo de, hasta el propio de la emprendedoría, de hecho, a ver, ya se sabe el propio fenotipo de programadores, cuál es el fenotipo medio, y no suelen tener con muchos más hobbies, igual fuera de la programación, pero no, en mi caso sí, o sea, en mi caso sí que pues sé interconectar todo y sé aplicarlo hasta a mi propio trabajo. De hecho, una entrevista que hiciste tú hace tiempo con una persona, no me acuerdo ahora mismo el nombre, sobre blockchain y descentralización, que decía de que leyendo la acción humana te podrías hacer programas descentralizados más eficiente. Tengo una coña con un amigo mío justamente sobre eso, de que lo está leyendo, que no es del todo, o sea, hay poco de cierto, pero sí, se podría decir de que hay pues mucha correlación y si eres bueno en cuanto a, no tanto filosofía política, pero sí sobre teoría de juegos, sí sobre esta propia macroeconomía y, y propia microeconomía también, tienes un valor añadido de que juntándolo con el valor técnico, pues seguramente vayas a poder permitir, bueno, vayas a crear nuevas innovaciones que actualmente la gente no haya pensado sobre ello. Porque es lo que te digo, no hay mucha gente que tenga ese tipo
habilidades que se den a la vez dentro de este mundo. Ujú. Bueno, esa figura que no sé si conocerás, pero Nick Szabo sabía absolutamente todo, escribía de todo, ¿no? Era un poco lo que, bueno, ojalá todo el mundo que esté metido en ese mundo pueda llegar a ser, pero también ojalá todo el mundo que esté en mi mundo metido en el mundo de la economía pueda llegar a Ujú. ser alguien que sabía, bueno, que fue o creo que todavía es profesor de Derecho, hablaba no solo de Derecho, pero que también fue el que desarrolló, si me equivoco, me corregís, pero creo que él es el que desarrolló las ideas de los contratos de los smart contracts, los contratos inteligentes. Hablaba siempre de teoría de juegos, de economía, incentivos, toda la tecnología del Ujú. cash. Y bueno, pues no sé qué opinión te merece esta figura, la de Nick Szabo, si estás familiarizado con él o no. No, Y no lo estoy. no, vale, bueno, pues yo Ujú. juraría que eso, que él fue el que desarrolló la idea de los contratos inteligentes. Entonces quería preguntarte, que los habías Ujú. mencionado al principio de la entrevista, por eso también, que en la entrevista, cuando te has presentado, bueno, has hablado de blockchain y de contratos inteligentes. Vale, pues Ujú. contratos inteligentes, ¿qué son? Un contrato inteligente es un programa de que es reactivo, o sea, no se ejecuta por sí mismo cada tiempo, únicamente pues se ejecuta cuando una persona le envía una transacción desde cualquier clave privada en una blockchain. Entonces, es una unidad de código. Para hacer analogía, es lo que es, es a la página web, el Internet, pues es lo mismo a la blockchain. Y es junto con Autoken, la, el primitivo, la unidad más pequeña que conforma todo lo que son las finanzas descentralizadas y todas las automatizaciones dentro del mundo de la blockchain programática. Entonces, en mi caso, que es de lo que mayormente me encargo en mi carrera profesional, es eso, o sea, desarrollar este tipo de contratos inteligentes, que de hecho el lenguaje en el que se hace es Solidity, dentro del mundo de las máquinas virtuales basadas en Ethereum. em, y eso, o sea, te permite únicamente pues, con pocas líneas de código el crear cualquier tipo de primitivo y hasta yo lo llegaría a considerar commodity, ya que si tú creas un protocolo, pues como puede ser de préstamos como Aave o uno de exchange como es Uniswap, y es una infraestructura que ha durado años y años y años, es muy eficiente en términos de gasto computacional y, o sea, y tiene pues toda esa liquidez que pues tiene esos efectos de red y todo, y no hay ningún tipo de gobernanza sobre ella, sino al final es una infraestructura. Yo hasta lo consideré como una commodity en el sentido de que em, pues es un valor de que pues es intrínseco, o sea, es infraestructura clara. Entonces, bueno, yo lo considero más, sí, o sea, eso es lo que son sí, los smart contracts, Y, sí, en y inglés. escuchando todo eso, vale, la Ujú. técnica está muy bien, pero ¿qué sabéis vosotros los técnicos de derecho? O sea, ¿necesitáis, o no necesitas saber nada de derecho para poder No, diseñar inteligentes? sí, exacto. O sea, los contratos inteligentes no son ni contratos ni son inteligentes. O sea, Vale. ¿qué son contratos? En la parte de que, pues, siempre se van a comportar de la misma manera, Ujú. y que o sea, tú te tienes que, o sea, tienes que comportarte de la manera, bueno, o sea, se va a comportar de la manera en la que el propio contrato te lo pone, y a ver, no sé por qué lo llamaron inteligente, ya que es como todo ordenador, es tonto de por sí, te lo tienes que explicar todo. Pero bueno, tiene esa capacidad de que pues es inmutable y, y que sí, eso. Bueno, y Alex, cuéntanos, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿En qué proyecto estás trabajando ahora? Sí, bueno, ya he hablado ligeramente sobre ello. Al final, Ujú. estoy intentando hacer, bueno, el producto ya lo tenemos hecho y ya lo hemos verificado. Tenemos un producto mínimo viable que demuestra que es posible, que es, pues lo comentaba anteriormente, una infraestructura, un producto que permite a cualquier persona, idealmente pues a los quantitative traders, la gente que más sepa de estrategias, mercados financieros, en poder crear su propio vehículo de inversión. Un ejemplo de ello puede ser un vehículo de inversión de que pues comience con un 60% de dólares, un 20% de un activo real, por ejemplo, Bitcoin, y otro 20% de hasta activos tokenizados, como pueden ser, hay dos empresas actualmente en España, Mobilize
y también rental, pues real estate tokenizado, fracciones. Entonces, dependiendo de diferentes, que eso estaría dentro de la parte de estrategia, dependiendo de diferentes condiciones macroeconómicas o lo que quieras, hasta también del propio precio, conseguir un rebalanceo de esos activos, de esa propia caja fuerte, para pues, conseguir una rentabilidad futura. Por ejemplo, esa propia estrategia podría estar mirando pues, cada segundo si ha habido algún cambio de política fiscal, monetaria, em, hasta también de datos de empleo, o sea, cualquier cosa macroeconómica. Y si, por ejemplo, si suben los tipos de interés, parte de ese Bitcoin, que ya que es un activo de riesgo, pues invertirlo en Treasury Bills del propio gobierno estadounidense, que se están comenzando también a tokenizar en la blockchain. Y si sube la inflación, pues mover ese dinero pues, al propio oro tokenizado. Si hay un buen dato de empleo respecto a lo previsto, pues en mover pues, esos activos más estables hasta propio Bitcoin. Todo este tipo de cosas que va a poder permitir una explosión cambriana de innovación dentro de lo que son los capital markets. Porque actualmente, o sea, de que una de las grandes innovaciones también de las finanzas descentralizadas es de que unos pocos técnicos como nosotros podamos competir, o sea, podemos crear una herramienta que pueda competir con los mayores asset managers del mundo, desde una parte de nosotros proveer la infraestructura y que luego haya así que esa gente que acabe creando esos portfolios de inversión que puedan hasta batir el mercado, como el propio SP500. Es eso el emprendimiento que estamos haciendo ahora mismo y yo creo que es un gran ejemplo de lo que queda todavía por innovar y la gran potencia, sobre todo pues para el propio individuo que representa todo este tipo de innovaciones. Y cuando le cuentas tantas cosas a tus padres o amigos o eso, la gente dice, ah, sí, muy bien. ¿Qué decir? La gente entiende muy bien lo que haces, sobre todo en casa, ¿te entienden? Te dicen, sí, adelante, si te hace feliz, lo que quieras, hijo. O qué, porque yo me Sí, lo sí. imagino. Y mucha gente se quedará, bueno, vale, pues, o amigos tuyos, ¿en qué trabaja tu amigo? Pues no sé, hace cosas con el ordenador un Sí, poco, ¿no? sí. Bueno, Sí. ¿cuál es tu... Eh, Ujú. A ver, yo también peco bastante de que al final casi todo lo que estudio y las horas que le meto es en, pues leo bastante inglés y suelen ser papers bastante técnicos. Entonces también me cuesta acabar reflejándolo en lenguaje natural en cristiano a la demás gente. Pero sí, es Pero una por gran barrera. yo que lo intentes decir, al final... Es complicado. O sea, sí, sí, sí. son muchos conceptos. No, Sí, no, sí. y sobre todo, ya no eso, sino que es un mundo tan nuevo, Ujú. al principio cuando, bueno, al principio no, hace un rato en la entrevista, en mitad de la entrevista, cuando hablaba de el surgimiento de una nueva tecnología con Bitcoin, qué pasa que tienes a los técnicos, los criptobros, entonces, una de lo que te quería preguntar es, la gente que te vea dirá, "Ah, bueno, es un criptobro, ¿tú te identificas como criptobro? ¿No? No, no, La para gente nada. que se considera criptobro, porque estás muy metido y mucha gente dirá, ah, pues sí, amigos tuyos. Mi amigo Alex es un cripto bro, porque parece que estés aquí Ujú. en este mundillo. Entonces, ¿cómo es vivir en este mundillo desde dentro? Sobre todo, yo, pues, eres un chaval joven, ¿no, Alex? Que tienes 18, 19 años. 19. Pues eso. 19, sí. Ujú. Sí, a ver, yo intento, o sea, la gente que no me conoce de nada, pues eso, anunciarme como alguien de que pues hace finanzas y tecnología a la vez. Ujú. Y cuando le hablo a mi abuelo de lo que estoy haciendo, es sí, pues estoy haciendo pues tecnología pues para finanzas. O sea, básicamente eso es cierto y es la manera más simple pues de explicarlo. Y no me considero cripto bro, o sea, yo estoy invertido en menos del 20% en activos cripto, la verdad. Que bueno, eso ya es otro debate bastante grande que luego podemos tener de por qué, pero no vamos a entrar ahí. Y, y sí, o sea, pero bueno, también es la gracia de poder entrar en este mundo. Una de las razones que también pues, me interesó es de que si tú como joven intentas entrar en industrias que ya están tan establecidas como pueden ser las finanzas tradicionales, como puede ser la propia abogacía, o la propia economía, es bastante complicado porque ya hay gente con tanta experiencia de que tú estás obligado a pasar por esa experiencia pues, para llegar a sitios de responsabilidad bastante grandes. Yo, por ejemplo, el empleo que voy a comenzar mañana es de una posición de senior que o sea, pedían 4 años de experiencia en la oferta de trabajo, pero yo únicamente con año y medio
pues de aprendizaje, sí que no he podido entrar, que es la gracia de entrar a estas industrias tan renacientes y tan nuevas como joven, de que no hay esa barrera de entrada tan grande. Y al final las innovaciones se están dando al día a día. Una vez de que madures y hayan pasado bastantes años, tú habrás tenido todo el conocimiento de la industria desde el principio y eso es una ventaja competitiva muy grande, porque puedes estar bastante más tranquilo de que no va a haber ningún joven loco que te vaya a quitar el trabajo, pues, rápidamente. Y también es una de las razones pues, también más económicas y más personales por las que decidí, pues, también entrar en esta industria. Al final todo son son trade-offs, o sea, la parte social es algo peor porque no te entienden, pero la parte, pues, personal es bastante mejor, sobre todo económicamente. Ujú, ujú. ¿Y qué consejo le darías a alguien interesado en diseñar tecnología para las finanzas? Pues que te tiene que gustar, porque no hay mucho contenido online y no vas a tener una persona como puede ser un profesor universitario que te lo enseñe, porque no hay profesores universitarios que te lo enseñen. Y luego que la mayoría de cursos em, son súper introductorios y muy básicos, no te van a servir para nada. Entonces, tienes que tener una gran motivación personal de que te guste y aprendizaje autodidáctico, porque es al final como todos los conocidos que conozco de esta industria lo han tenido que hacer, o sea, o con un mentor o por ellos mismos. Entonces, te tiene que gustar. Pero es un campo de que es chulísimo, sobre todo si tienes ese interés no únicamente tecnológico, sino también, pues, hasta de filosofía política, de propia economía, de propia, pues, inversión, finanzas. O sea, es una unión de todo eso y está por construir, la verdad. Ujú, ujú. Muy interesante, la verdad. ¿Y a qué perfil de personas lo recomiendas? ¿Cuáles son las habilidades que tienes que tener? Sobre todo gente joven de que tenga un interés técnico y de que le guste la propia ingeniería. Y si adicionalmente son libertarios, la verdad es que es algo que motiva. O sea, la gran mayoría tiene también esa perspectiva filosófica y económica, entonces te será fácil conectar pues, con gente bastante mayor que tú, pues porque tendrás ese punto intermedio. Entonces, sí, y que también de que, pues, tienen que ir con mucho cuidado, ya que actualmente estamos, pues, normalizados de que hayan, pues, robos de ciberseguridad de datos, pero el problema de las blockchains es que esos datos es dinero y puede llegar a ser mucho dinero. Entonces, tiene que ser, pues, personas responsables y de que estén dispuestas a, pues, tener esa responsabilidad de que los programas que puedas lanzar tú puedan llegar a tener decenas de millones de valor que depende de ti. Una parte buena, pero también mala de los contratos inteligentes es que son mayoritariamente inmutables. Si tú subes ese código y consigues ese dinero, tú no puedes ir a producción y cambiar el comportamiento de ese contrato en cualquier momento. Ujú. Entonces, si hay ese bug, ese problema, se va a quedar ahí. ¿Tú eres libertario? Em, sí, o sea, bastante pragmático. Dentro, pues, del mundo, pues, también así socialmente más conservador, pero sí, filosóficamente sí que me lo consideraría. ¿Por qué? Sobre todo por el hecho de la libertad individual. O sea, estoy bastante a favor de que, también por razones utilitarias, pero en tema filosófico de que la gente cuando mayor sea, cuanto mayor nivel tenga en cuanto a mayor, em esfuerzo le ponga, pues que tenga unos resultados lo máximo correlacionados a ese esfuerzo. Y por el valor utilitario, porque considero que mayor libertad económica individual, mayor, pues, em, sí, mayor información entre partes y también, pues, eh, sí, o sea, que la analogía de que cada persona es una célula y que cuando menos restricciones tenga, mejor van a poder cooperar entre todas. Pero sí, o sea, razones utilitarias y también personales. El hecho de que nadie te pueda eh, pues poder tener ningún control sobre tu propio plan de vida, siempre que no perjudiques a su propio plan de vida, me parece bonito.
y es a lo que hay que aspirar. Muy bien. Alex, hacia el. Bueno, antes que eso, hay una cosa que me llama la atención, que has dicho que si, luego, que si quería luego hablásemos, y sí quiero que dices que tienes menos del 20% invertido en criptoactivos. Ujú. Puede pensar alguien, oye, me estás intentando vender tú esto, pero luego tú no lo haces. ¿Ahí qué pasa? Sí, bueno, que obviamente esto no es ningún consejo de inversión ni Ujú. nada, pero, o sea, estoy en un punto de que no creo que sea interesante tener, o sea, creo bastante en el interés compuesto y la bolsa es algo de que tiene, o sea, está bastante más demostrado y también creo que habrá una gran explosión en cuanto a la productividad del mundo, en parte también con la inteligencia artificial. Entonces quiero surfear más esa ola pero la mayor razón es porque quiero estar diversificado laboralmente, en el sentido de que si las criptomonedas van mal, y todo el mundo de las finanzas descentralizadas, que también, o sea, también me gustaría separar lo que es DeFi, las propias criptomonedas, me perjudicaría en dos partes, la laboral y la propia económica en cuanto a mi patrimonio. Entonces prefiero pues tener esa diversificación fuera de mi propio campo laboral, ya que si no consideré que sería una exposición demasiado grande. Esa es la razón principal. Tiene bastante sentido. Ujú, Y ahora, Alex, hacia el final de las entrevistas siempre hago dos preguntas. Y la primera es si nos ujú. puede recomendar 5 libros. Sí, claro. Soy un ávido lector. Igual no es lo que más interesaría al público general, pero por ejemplo, actualmente estoy leyendo El crimen y castigo de Dostoyevsky, que si os gusta la literatura y los clásicos, de los mejores que he leído por ahora. También La Legión Perdida. Bueno, lo que es al final la trilogía de Santiago Posteguillo, si os gusta la historia y el Imperio Romano, está muy, muy bien. También por la parte así más económica, el libro de Job de Monarquía, Democracia y Orden Natural está muy bien. Si os gusta también la parte de, pues eso, es un libro que te recomendé a ti hace tiempo, Eduardo, pero y ya lo he comentado, el de Only Strong Survive de Alan Farrington, por si os gusta el mundo pues, de Bitcoin y las finanzas centralizadas y os gustaría ver cuál es la tesis de cómo podrían converger. Y sí, o sea, serían estos los principales, la verdad. Perfecto, perfecto. Y si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, ¿con quién sería? Es una pregunta, una pregunta. Lo más seguro es que hubiera sido algún antepasado mío. De hecho, soy conocedor de que en el País Vasco hay un castillo que se llama el Castillo Arteaga. Y si hubiera sido algún antepasado mío, la verdad es que me habría gustado pues haber hablado con él, ya que sí, la familia es algo que le doy bastante importancia y pagaría mucho dinero por saber cuál es realmente todo mi árbol genealógico y qué implicaciones ha tenido durante la historia y qué es lo que ha hecho. Ujú, ujú. Muy bien. Si a la gente le ha interesado lo que dices, quiere escucharte más, leerte, seguirte, ¿dónde puede hacerlo? El LinkedIn de que ya lo dejaremos en la descripción. Tengo Twitter, pero no subo casi realmente interesante últimamente, lo tengo bastante abandonado, aunque sí que es probablemente pues me acabe haciendo pues alguna cuenta en un futuro. Ujú. Entonces, pero bueno, ya lo anunciaré en LinkedIn principalmente. Perfecto. Pues nada, Alex, muchas gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado y que vuelvas pronto por el canal. Un placer, Eduardo. Muchas gracias.